Hola Ramón, Hola, muy ¿se te oye? buenas. ¿Me oyes bien? Joder, como un locutor de radio. Ese micro es Bueno, genial. si estoy muy alto me lo dices, ¿eh? Que a lo mejor está... A Nah, ver, está, puedo está ajustar bien. aquí. Yo tengo aquí un montaje interesante, así que Está sí, bien. está Nos vas bien. a hablar ahora de cómo mejorar la accesibilidad de los calendarios y selectores de fechas, ¿no? Eso es. A ver, un Vale, momentito que pues voy a... Bueno, me voy a desactivar la cámara porque el otro día cuando estuvimos haciendo las pruebas habíamos visto que eso ralentizaba mucho luego. Porque, bueno, básicamente yo estoy en el Mac porque pretendía, si puedo, enseñar alguna cosa con el VoiceOver en Mac, pero también estoy con una máquina virtual que en realidad es un Windows XP, es una cosa antigua, pero que eso también demuestra que la accesibilidad se puede conseguir desde hace mucho tiempo, así que no hay excusa. Y bueno, eso, voy a desactivar la cámara primero. A ver, vale. Yo me quedo aquí hasta que lo creo probemos que ya todo, ¿vale? estoy. Y, Creo que ya y- estoy, ¿no? sí, ya has quitado la cámara. Ya he quitado la Entonces, cámara. Vamos a ver, me cambio aquí. vale, pero te falta compartir la pantalla. Sí, espera. A ver. Aquí está mi presentación. Un momentito. Vale, es el botón de compartir y te sale el menú Ay, claro, contextual. que tengo que... sí, sí, no, si no comparto la pantalla estamos apañados. A ver, un momento. Chrome. A ver, el botón de compartir está por aquí en alguna parte. Como el cuarto botón del menú que hay Sí, lo malo abajo. es el... Ahora no me acuerdo dónde estaba. Espera un momentito. Voy a abrir el inspector y a ver si Set, te puedo turn ayudar. on. Sale, aquí. Aquí, video file. Share screen. Vale. Aquí, modal. Tú tranqui, que tenemos todo el tiempo del mundo. A ver. Estoy pillando, si me está pillando correctamente el... A ver. Le voy a dar... Ah, vale, ahora es cuando me pide lo que... Vale, Toda la pantalla. Compartir. vale, ahora sí. Se supone que ahora sí. Está compartiendo. Eso es. Ahora Eso es. deberíais ver aquí Se la ven, presentación, se ven ¿no? las. Sí, se ven. Ah, una pregunta, porque esto sí que no estoy muy seguro. ¿Vosotros lo estáis viendo en color, o sea, la banda azul sobre fondo blanco o la banda blanca sobre fondo azul? O sea, Hay, sobre fondo negro. hay un fondo blanco y una banda azul y las letras en Vale, blanco. vale, vale, ok. Es que, a ver, yo, a ver, en mi ordenador ¿Sí? yo uso distintas ayudas, ¿vale? O sea, aparte del VoiceOver o del lector de pantalla, yo utilizo una cosa que es la inversión de pantalla. Entonces, me da la impresión de que eso, o sea, ahora no estáis viendo ningún cambio, ¿verdad? No, ahora se sigue viendo como Vale, la. vale. No, es que si lo vierais, lo veríais, porque básicamente es la inversión de color. O sea, Vale, estaba invirtiendo los colores. Entonces yo normalmente lo tengo invertido porque, bueno, de la poca vista que conservo, pues me da para distinguir un poco, pero eso se ve que no pasa, o sea, que no se lanza vale, al streaming, vamos. vale. Así que, pues nada, pues cuando queráis, Pues dale ya. tiro. Yo me quito y si necesitas ayuda Ok. me pongo y Bueno, así escuchas, ¿vale? luego quizá lo único por asegurarme de que estáis oyendo el lector de pantalla cuando lo ponga, ¿vale? O sea, ahora mismo no Vale, lo voy a, no vale, lo voy pues, a activar, o sea, no lo voy a activar para vosotros, quiero decir, pero en vale, principio yo, bueno, por cierto, esta presentación está hecha en HTML y yo lo que tengo es que en el pinganillo oigo, por cierto, me voy a quitar el otro pinganillo, en el pinganillo oigo las diapositivas, o sea, oigo los títulos de las diapositivas y las cosas que van saliendo y vale. con eso pues me guío. Aparte tengo información oculta que me sirve también para saber de lo que quiero hablar en cada caso. ¿Vale? Vale, Bueno, pues ahora pues tiro. esto, si necesitas ayuda, yo me conecto y así me oyes, ¿vale? Y te digo si se oye y si no, ¿vale?
Vale, bueno, a ver si va... Uy, me da la impresión de que está haciéndome lo mismo que el otro día de la velocidad. Va lento. Ahora tienes Bueno, las diapositivas. sí, no, estoy mirando, digo, bueno, a ver lo que se puede. Si no, pues no sé cómo lo hacemos, porque la otra vez se solucionó reiniciando, pero bueno, esta Vale, vez igual es demasiado tiempo. Bueno, tiro. vale. A ver, el tiempo entre torturas. Bueno, la he llamado así porque muchas veces el elegir una fecha en un calendario o simplemente navegar por un calendario o por un programa de un evento se convierte realmente en una tortura. Ahora os hablaré de ello. Me presento primero. Bueno, lo primero, darle las gracias a Sergio por proponerme dar una charla y por aceptarla cuando se la envié. Me parece un evento muy, muy interesante y sobre todo eso que sea benéfico también me parece muy acertado. Que por cierto, yo no he comprado entrada, pero luego me dices cómo, porque al final de preparar la charla no me dio tiempo a hacer otra cosa. Bueno, me presento, yo soy Ramón Corominas, soy consultor de accesibilidad, ahora mismo freelance. Estuve trabajando unos cuantos años en Tecnosite, lo que ahora es Ilunion Tecnologías y Accesibilidad. Y bueno, antes que eso, pues trabajé como desarrollador web en los tiempos de Mari Castaña, del 90 y pico, y con, bueno, con cosas muy raras, con cosas como Dinlayer JS, que a lo mejor a alguno le suena si es muy viejo, y luego ya con otras cosas. Lo que pasa que de esa parte me he ido descolgando y ahora me dedico sobre todo pues al tema de accesibilidad, con lo cual pues yo no estaré al tanto de los últimos avances en tecnologías. Sí que es cierto que Sergio me dio un curso de React, así que espero aprovecharlo en algún momento, pero no es el caso ahora mismo. Y bueno, nada, eso. A lo que me dedico básicamente es a decirles a los demás cómo tienen que hacer las cosas. Así que si veis algún fallo en mi código que os enseñaré luego, pues me lo disculpáis, pero normalmente el código lo hacen otros, aunque yo les doy ideas de cómo tienen que hacerlo. Tenéis ahí mi Twitter y bueno, pues eso, me seguís si queréis. Alguna vez hablo de accesibilidad, pero bueno, no es el único tema, evidentemente. Bueno, entonces, digo yo que torturas no será para tanto. Bueno, pues sí, he visto cosas que vosotros no creeríais. Y esto básicamente fue el otro día preparando la charla. Dije, bueno, voy a buscar algunos ejemplos de distintas webs donde se tiene que elegir la fecha para coger un viaje o bueno, para cualquier cosa. Y bueno, me he encontrado con cosas, bueno, de pánico. O sea, ya conocí algunas, porque evidentemente todos conocéis la web de Renfe, aunque esa tengo que decir que ha mejorado bastante en el último mes o 2 meses o algo así, después de las muchísimas quejas que hicimos. Y bueno, no es la peor ahora mismo, aunque tiene sus cosas, pero vamos, hay cosas, madre mía. Bueno, cosas que nos encontramos habitualmente. Bueno, lo primero, la semántica incorrecta. Esto me refiero más al tema de calendarios, al tema de programas de actividades, a agendas de eventos, a todo ese tipo de cosas. Normalmente las agendas de eventos tienen un horario con unas horas a la izquierda y los tracks arriba, o por ejemplo un calendario suele tener pues el lunes, martes, miércoles como cabeceras. Pero si la semántica no es correcta, es decir, si no es una tabla correctamente estructurada o si esa tabla no tiene celdas de encabezado, pues el lector de pantalla, el usuario del lector de pantalla se pierde, porque básicamente tiene que navegar por esas tablas, luego veréis cómo va eso, y al navegar por las tablas necesita la información de contexto que le diga dónde se encuentra dentro de la tabla y pues si estoy en un calendario, pues lo suyo sería saber lunes, martes, miércoles o lo que sea, o por ejemplo en un programa de un evento, pues si es multitrack, pues lo suyo es saber en qué track es cada charla, en qué horario es cada charla y luego ya el contenido de lo que sería la charla, el título, los ponentes o lo que sea. Entonces, aquí nos encontramos, pues, listas, divs, lo típico, los divs. Yo no sé qué os pasa a los desarrolladores y desarrolladoras que estáis todo el día usando divs para cosas que no son. Y al final, pues, la estructura tiene que ser, pues eso. En este caso,
estoy hablando de calendarios, pues hablo de tablas, pero en otros casos pues pueden ser simplemente que no están agrupados los controles de formulario o cosas así. Después tenemos el etiquetado erróneo. Esto ya me refiero a lo que serían los campos de formulario, los campos donde escribimos una fecha o los campos de selección de fechas o los botones o cosas así. Esto es bastante típico, que el campo es un input de tipo texto, pero no tiene su etiqueta asociada y por lo tanto, o no tiene una etiqueta accesible asociada y por lo tanto, pues cuando yo entro con el lector de pantalla en ese campo, lo que me dice es cuadro de edición y no me dice su nombre o su propósito, que sería pues fecha de salida, fecha de entrada o lo que sea. A veces esas etiquetas existen visualmente, es decir, tenemos fecha de salida a la izquierda y el cuadro a la derecha, y el lector de pantalla en algunos casos es lo suficientemente listo como para asociar las dos cosas y cuando entra en el campo te lee la etiqueta que está al lado. Pero eso no significa que esa etiqueta esté bien asociada, simplemente que el lector de pantalla ha sido capaz de resolver la ñapa y decirte una etiqueta que ha encontrado cerca. Pero eso es propenso a errores porque, por ejemplo, en el caso de las casillas de verificación y de los botones de opción, de radio, pues es bastante típico que tengamos varios botones seguidos y según cómo esté maquetado, el lector de pantalla se puede equivocar y leerte la opción que no es, con lo cual en realidad acabas marcando una opción incorrecta porque no estaba correctamente asociado el control con la etiqueta. Eso lo veremos después. La etiqueta de erróneo. Y también a veces pasa que tenemos información en la etiqueta, pero no es completa. Por ejemplo, en el caso de los campos de fecha, pues es muy típico que se ponga el formato que tiene que tener el campo de texto, el dd/mm/AAA, pero esa etiqueta o esa parte de la etiqueta está fuera de la asociación, con lo cual en realidad el usuario solo recibe el que ese campo se llama fecha de salida, pero no el cómo tiene que rellenarlo. Luego tenemos actualizaciones dinámicas que son inaccesibles. Pues, por ejemplo, cuando tenemos estas SPAs, pues es muy típico que se cargue un contenido dentro de la página en algún lugar y ese contenido pues no sepamos que se ha cargado, simplemente porque el lector de pantalla no está informado. Es una actualización solamente visual y el lector de pantalla tiene que enterarse también de eso. Eso intentaré verlo al final con las regiones vivas. Pero bueno, un ejemplo típico de esto, pues en los calendarios, es cuando tenemos el mes en curso, que sería, por ejemplo, en este caso, julio 2021, y tenemos el anterior y siguiente, y entonces cuando cambiamos al siguiente mes, se carga el calendario con agosto de 2021, pero el lector de pantalla no se entera de que ha cambiado el calendario. Evidentemente, si ha pulsado el botón de siguiente, pues se puede imaginar que sí que habrá cambiado, pero si le informamos, pues mejor, porque así está seguro y refuerza su convencimiento de que ha cambiado el calendario y de que ahora puede navegar por el calendario. Aparte de, lógicamente, etiquetar bien ese calendario para que esté informado de cuál es cada día. Otra cosa que nos pasa es que los contenidos son inaccesibles con teclado. Por ejemplo, esto también es típico, que se utilizan divs, una vez más, en lugar de botones. Y al no ser botones, pues el tabulador no actúa de la misma manera. La mayor parte de las veces pues los va a ignorar. Algunos tienen la consideración de poner un tab index, lo cual muchas veces causa más problemas de los que arregla. Sobre todo porque a lo mejor el elemento no es interactivo realmente. Es decir, se le ha puesto un onClick, se le ha puesto un mouse over o se le ha puesto algún evento, pero en realidad ese elemento no está pensado para ser interactivo. Con lo cual, si no se hace muy bien esa duplicación de la interacción que tendría un botón normalmente, pues tenemos errores. Por ejemplo, un botón pues se puede presionar siempre con la barra espaciadora. Si no hemos tenido en cuenta eso, pues a lo mejor el clic que estamos intentando leer en un div pues no se activa de la manera correcta. Luego nos pasa, pues eso también, por ejemplo, que tenemos información que es solo visible con el mouse over, o sea, al pasar el ratón por encima de un determinado control, pues vemos algo, un tooltip o alguna cosa así, pero ese tooltip no se ve cuando navegamos con teclado. Entonces, en ese caso, ya estoy pensando en un usuario que no sea exactamente de lector de pantalla, aunque también podría ser,
pero un usuario con baja visión, por ejemplo, que a lo mejor está navegando con teclado, pues a lo mejor ese usuario todavía está en disposición de leer ese tooltip. Yo, por ejemplo, hasta hace poco usaba simplemente letras más grandes y entonces el tooltip lo podía leer con el title este famoso. Pero si me pongo a navegar con teclado y el tooltip no salta, pues evidentemente no lo voy a ver. Luego, otra cosa que pasa también es que se desactiva el foco. Muchos diseñadores dicen, no, es que no me gusta cómo queda el outline. Así que nada, lo desactivo y así cuando la gente vaya con el ratón, pues hago clic y queda buenísimo, pero no me sale ese outline. Ese outline es básicamente el indicador de foco que usan los usuarios de teclado para saber dónde están. Si se lo desactivas y no pones algo en su lugar, pues básicamente ese usuario se queda sin saber por dónde está en la página. No vale solo el poner un background, ¿vale? Porque el cambio del background a veces da problemas en alto contraste, ¿vale? Hay modos de alto contraste en Windows que básicamente desactivan todos los fondos. Esto no sé si es exactamente así ahora, pero bueno, también puede ser que el usuario esté usando una hoja de estilos personalizados, lo voy a enseñar luego, y entonces a lo mejor se desactivan esos fondos. Y los problemas de contraste, aparte de esto que os acabo de comentar del modo de alto contraste, también se pueden producir pues porque directamente no estemos poniendo colores con el contraste suficiente entre el fondo y el color de primer plano, es decir, el texto sobre un fondo. Este problema de contraste, si el usuario realmente está usando el modo de alto contraste, pues se resuelve un poco, pero claro, eso no es el común de los mortales, no todo el mundo sabe que existe el modo de alto contraste. Hay muchas personas mayores que simplemente no van a activar este tipo de ayudas técnicas y entonces nos interesa que el contraste siempre sea suficiente. La norma dice que ese contraste debería ser de 4,5:1 para el texto de tamaño normal y de 3:1 para textos más pequeños, me parece que es. No, ¿cómo es? 3:1 para textos más grandes, perdón, porque es menos contraste. 3:1 para textos grandes a partir de 14 puntos en negrita y a partir de 18 puntos en normal y todo eso. Pero bueno, eso es un tema un poco más controvertido porque en realidad las tipografías, cuando son muy finas, es muchísimo más difícil verlas. Y tampoco es lo mismo el contraste de un color, digamos, claro sobre un fondo oscuro que el contraste de un color oscuro sobre un fondo claro, porque el color claro básicamente genera como una especie de halo y eso va a producir más problemas de contraste. Por eso, antes estaba escuchando a Adrián que decía que había herramientas que permitían leer los valores directamente de la CSS y tal. Bueno, eso hay que cogerlo un poco con pinzas porque si bien es cierto que en la mayoría de los casos puede servir, depende de la tipografía que se use, hay que tener cuidado. Y sobre todo porque a veces se producen anti-aliasing y un poco de sombras o de difuminados en las letras. Y bueno, hay que tener cuidado y coger buenos contrastes, pero sobre todo porque hay muchas veces que los diseñadores quieren ir al límite y dicen, lo voy a poner en 4,51:1. Eso es un camino hacia la perdición. Vamos. Bueno, me voy a lo que será esta charla, los ejemplos que quiero ver. Bueno, tenemos por un lado la información estática. Voy a repetir un poco las cosas, pero voy a ir más rápido, ¿vale? Entonces, en esa información estática tenemos eso, los calendarios, programas, etcétera, agendas de actividades, etcétera. Bueno, son multidimensionales y por lo tanto necesitamos tablas, ¿vale? Las dos dimensiones o una sola, pero por lo menos esa estructura que nos permita navegar. Suelen ser tablas, se leen por filas y columnas. El usuario del lector de pantalla va a poder navegar por esas filas y columnas. Vosotros visualmente vais a poder ver por dónde os movéis. Y bueno, simplemente aclaro que dentro de una tabla, por supuesto, podemos tener estructura dentro, ¿vale? Lo ideal en las tablas, y bueno, para poder seguir por donde estamos, las celdas deberían tener, o sea, deberíamos tener unas celdas de encabezados que encabecen las columnas o que encabecen las filas.
de forma que se pueda seguir esa navegación, ¿vale? La navegación debería ser consistente y bueno, aquí me refiero a que normalmente son tablas, pero bueno, en el caso de programas de actividades, por ejemplo, a veces, por ejemplo, en este Alcarria-Conf me parece que se usaron encabezados, si no recuerdo mal. Cada charla estaba marcada con un encabezado de nivel, no sé si 4 o 3 o algo así. Bueno, lo suyo sería marcar cada charla con un encabezado y solo uno, a ser posible, porque en realidad las informaciones posteriores dentro de ese encabezado no son encabezados en sí mismos, no encabezan nada, por así decirlo, ¿vale? O sea, poner demasiados encabezados a veces es más confuso. No es una cosa muy grave, pero bueno, es preferible poner menos encabezados. Entonces, lo importante es que la navegación sea consistente. Si cada charla está marcada con un encabezado de nivel 4, pues que siempre sean 4. Si luego al ponente se le ha puesto un 5 porque se quiso poner así, pues bueno, que siempre sea un 5. De forma que yo con el teclado puedo navegar con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para ir a los distintos niveles de encabezados y de esa manera pues me facilita la tarea de saltar de uno a otro. Lo que pasa que eso, si añadís muchos encabezados, por ejemplo en móvil, no hay manera de saltar niveles, con lo cual al final acabas yendo al que encabeza todas las charlas, al que encabeza cada charla, al que encabeza, al encabezado del ponente, al encabezado de su Twitter o algo así. Y eso se puede hacer muy, muy pesado, ¿vale? Pero bueno, eso, lo importante es que sea una navegación consistente y en las tablas pues lo mismo, que la tabla esté correctamente maquetada y tener cuidado con las celdas cuando se expanden a más de una fila o columna, pues ahí conviene comprobar con el lector de pantalla si va todo bien. De los colores y bordes, pues bueno, hay que tener cuidado con el contraste, como ya he dicho, y una cosa que es preferible es no suprimir los bordes en las tablas, aunque sea poniendo bordes más discretos o con un contraste un poco menor. No es una cosa vital el contraste en este caso, no hace falta cumplir del todo ese 4,5:1, pero sí que es conveniente conservar los bordes, sobre todo cuando la tabla va a tener muchos datos, por ejemplo, en el caso de los días y todo eso, pues a lo mejor no es tan importante, pero la cosa es que hay usuarios que van a navegar con zoom y entonces no van a tener la referencia completa de toda la tabla, con lo cual es conveniente que el borde siga ahí para poder, digamos, moverse en horizontal y saber que efectivamente están moviéndose en el lado correcto, ¿vale? Y evidentemente, pues eso, tener cuidado cuando el foco se mueva y todas estas cosas, pues que haya bordes o haya outlines que sigan al foco para indicar. Bueno, y esto pues es básico. Cuando pongáis un hover, siempre acordaos de poner también un focus, ¿vale? Luego veremos ejemplos de esto. Y en las actualizaciones dinámicas, pues lo que ya he comentado. Lo ideal sería el mantener informado al lector de pantalla de todo lo que cambie. Bueno, ahora voy a los campos de fechas, que será la segunda cosa que veamos. Los campos de fecha, en principio, vamos a tener distintos tipos de fechas. Hay algunas fechas que sí que nos exigen saber el día de la semana, pues por ejemplo cuando hacemos reservas de hoteles o de vuelos o cosas así, pero en otros casos pues simplemente es una fecha libre, ¿vale? Entonces voy a poner algunos ejemplos de lo que es eso. Por ejemplo, en la fecha de nacimiento no nos importa, bueno, de hecho la mayoría no sabremos en qué día vivimos, yo sí lo sé, pero vamos que no es habitual que uno se acuerde de cuál era el día de la semana en el que nació y tampoco es que importe demasiado. Simplemente vamos a escribir la fecha de nacimiento con su día, mes, año y ya está. Luego, por ejemplo, cuando ponemos filtros, por ejemplo, en las búsquedas de Twitter, que vamos a poner filtros de día inicial, día final de los tweets que buscamos, pues ahí tampoco importa demasiado si el día que buscamos era un lunes, o era un jueves, o era lo que sea. Y luego, por ejemplo, pues las fechas de expedición, las fechas de caducidad, este tipo de cosas son las típicas fechas donde en realidad no importa el día de la semana. Así que, en esos casos, lo ideal es, una de las formas de proporcionar esta fecha es simplemente el dejar un cuadro de edición y pongo ahí activo, porque es que me he encontrado en muchos casos cuando estaba haciendo las pruebas de distintos sitios que los campos eran de solo lectura. Y entonces la única manera de rellenar ese campo era seleccionando los días y las semanas en algún lugar, o sea, los días, los meses en algún lugar que en algunos casos fui completamente incapaz de encontrar
Con lo cual, bueno, lo suyo es dejar un cuadro de edición donde el usuario pueda escribir, ¿vale? Digo, flexibilidad de formato. A mí hay una cosa que me pone muy nervioso y es el por qué siempre que hay una fecha te dicen cómo tienes que escribirla. DD/MM/AAAA, siempre desde el principio, sin darte posibilidad a que tú escribas, no te voy a decir como tú quieras, pero bueno, que teniendo expresiones regulares es facilísimo hacer una expresión regular que sea capaz de leer o simplemente sustituyendo, por ejemplo, los puntos, las barras, los guiones por un carácter, pues ya permitimos que el usuario pueda teclear puntos, barras o guiones sin ningún tipo de problema, incluso combinarlos. Puede escribir 0,1 o 1 a secas y tú puedes detectar eso, no es tan difícil. Entonces, la idea aquí es que si tú puedes detectar una fecha en lo que te ha dado el usuario, hazlo tú. O sea, no obligues al usuario a escribir de una determinada manera. Es vagancia de desarrollador. Ahora, eso sí, por supuesto, puede ser que la persona no escriba una fecha correcta y puede ser que no sea la fecha que él pensaba que estaba escribiendo. Bueno, pues en esos casos puedes informar al usuario de cuál es la fecha que tú estás leyendo. Le puedes decir, pues vale, lo que estás escribiendo es el miércoles 1 de noviembre del 2011 o lo que sea. Y el usuario ya podrá corregir. Bueno, en este caso, 1/11/2011 seguramente no tendrá dudas, pero bueno, por ejemplo, si fuera un usuario americano, pues podría ser que eso en lugar de ser 1/11 enero de, o sea, perdón, 1 de noviembre, fuera enero día 11, porque ellos escriben así, son así de interesantes. Entonces, bueno, puedes informarle de cuál es el formato correcto en esos casos, o puedes, en caso de que escriba un formato muy raro o algo que tú no eres capaz de interpretar como una fecha, entonces sí le das un ejemplo de cómo tiene que ser ese formato. Yo eso no lo tengo implementado en los ejemplos, pero bueno, es una sugerencia que pongo por aquí. En los ejemplos vais a ver que yo pongo la sugerencia directamente, pero bueno. La información de errores, pues eso, cuando el usuario realmente cometa un error, cuando haya algo que ha metido mal o que esa fecha no la reconoces como algo válido para tu proceso, pues entonces sí, entonces le informas de los errores y esa validación puede ser inline, es decir, en el momento en el que se está escribiendo el dato, tú puedes hacer una cierta validación, no hace falta que sea validación, digamos, de certeza absoluta de que el dato es correcto, sino simplemente lo que os comentaba. Por ejemplo, mientras yo estoy escribiendo, puedo hacer que el campo se autovalide y en caso de que detecte una fecha, pues te informo de que esa fecha, la que yo estoy validando, es la que sea. Ya lo veréis luego en un ejemplo, que así a lo mejor no se entiende demasiado. Bueno, eso, y el uso del LibRayon, bueno, eso ya lo veréis después. Y decía que la etiqueta, pues mejor completa, es decir, que el campo tenga en la etiqueta toda la información que necesita para poder estar informado de cómo se rellena ese campo. Tanto qué campo es como el cómo se rellena en caso de que eso sea importante. Bueno, otro tipo de campo que tenemos de fecha, pues es las fechas incompletas o cuando hay parte de la información que es opcional o simplemente que no se da. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, cuando tenemos que meter la caducidad de la tarjeta, pues normalmente nos pide mes y año, no nos pide día, mes y año, porque la tarjeta evidentemente caduca eso, mes y año, nada más. Entonces, en ese caso no vamos a escribir una fecha completa, sino que vamos a tener, pues eso, dos campos de mes y año o un campo solo con una barra en medio que la tiene que escribir el usuario, lo que sea. O, por ejemplo, cuando nos piden el cumpleaños en algunas redes, nos permiten seleccionar simplemente el día y el mes. No nos obligan a meter el año también. Uy, me acaba de decir esto que son y media, así que voy a darme prisa. Bueno, entonces, en este caso podemos poner opciones cerradas, selectores directamente selects, o también campos de escritura, pero bueno, eso serían un poco igual que los demás. Aquí sí que es importante poner una etiqueta al grupo, es decir, aquí vamos a tener dos campos distintos, dos selectores distintos o tres, si queremos la fecha completa,
día, mes y año, y aquí habría que poner una etiqueta al grupo entero, por ejemplo, fecha de nacimiento o fecha de expedición, o yo qué sé, la que fuera, y luego cada etiqueta, o sea, cada control por separado, cada selector va a tener su propia etiqueta, su año, mes, día o su día, mes, año, o lo que sea. Y luego las subetiquetas pueden estar ocultas, es decir, la etiqueta de grupo, fecha de nacimiento, fecha de expedición, lo que sea, esa va a ser visible y las otras las podemos ocultar, pero esas sí tienen que ser leídas por el lector de pantalla. Luego os enseño cómo se ocultan de manera correcta. Bueno, y por último, cuando necesitamos saber en qué día cae una fecha, entonces aquí, pues eso, reservas, reuniones, entradas, felicitaciones, o sea, vacaciones o cosas así. Aquí sí que vamos a necesitar un calendario, sí que necesitamos saber en qué día vivimos. Y bueno, lo ideal es tener el calendario a mano con un botoncito o lo que sea, pero idealmente no debería estar siempre visible porque eso también puede confundir un poco y además solapa con el resto de contenidos y tal. Bueno, eso en principio es más tema de usabilidad, pero bueno, que el calendario esté ahí. Bueno, sí que pasa una cosa y es que si el calendario está ahí siempre, es decir, lo que digo es que haya un botoncito que permita abrir el calendario, pero que el calendario no esté visible siempre. Si el calendario está ahí siempre, el problema que tiene, o si tenemos el div oculto, pero digamos visible al lector de pantalla, eso tiene un problema y es que el lector de pantalla va a navegar por ese calendario. Con lo cual, a lo mejor tú no lo estás viendo, pero el lector de pantalla se está liando. O sea, a base de tabulaciones, tengo que navegar por 30 y pico días cuando es solo un mes, porque a veces puede haber 2 meses o lo que sea ahí visibles y bueno, llegar al siguiente contenido puede ser todo un ejercicio de navegación. Y eso, bueno, que no estorbe demasiado y que sea fácilmente ocultable. Por ejemplo, que si estoy en el calendario, pues le doy al escape y que ese calendario se cierre. Bueno. Y controlar el foco. Esto es importante porque muchas veces lo que ocurre es que el formulario, o sea, se abre el calendario con el botoncito, pero el foco, cuando el calendario se cierra, el foco se queda perdido. Es decir, se queda en un defined, por así decirlo, ¿vale? No es exactamente un defined, sino que se queda por ahí como en el medio de lo último donde estaba. Pero bueno, eso conduce básicamente a que el usuario del lector de pantalla tiene que volver a reencontrarse en la página para saber a dónde tiene que navegar, ¿vale? Entonces, lo suyo es, por ejemplo, si yo abro el calendario con un botoncito de abrir calendario y lo cierro con escape, pues que al cerrarlo así, pues el foco vuelva al botón de apertura de calendario, por ejemplo. O si abro el calendario y dentro del calendario selecciono una fecha, pues al cerrar el calendario, o sea, es decir, al seleccionar esa fecha se selecciona y lanzo el foco al campo de fecha donde donde podía escribir normalmente. Eso lo intenté hacer estos días y bueno, tengo que decir que he fracasado vilmente porque no sé muy bien qué me ha pasado, porque juro que funcionaba en algún momento y algo toqué que dejó de funcionar y no he sido capaz de volver a dejarlo bien, pero bueno, eso os explico cómo debería funcionar y quienes sois buenos programadores y programadoras, seguro que sabéis solucionarlo. Y bueno, lo que os decía, informar de cambios, si se cambia el mes o si cambia de fecha o ese tipo de cosas, lo ideal es estar informado con una región viva o incluso a veces no hace falta. Por ejemplo, si yo muevo el foco al campo de fecha, al campo de edición de fecha, en el momento en el que ese campo coge el foco, el lector de pantalla me lee automáticamente cuál es el contenido, el valor de ese campo. ¿Vale? Así que bueno, manos a la obra, voy a enseñaros unos ejemplos y voy a intentar explicaros un poquito el código. No sé cuánto tiempo tengo, creo que no mucho, pero bueno. Bueno, 34, tengo 10 minutos, es poquito, pero bueno, vamos a ver. Lo primero, unas reflexiones. Primero, no hay soluciones universales, ¿vale? Yo os voy a dar algunas ideas de cómo se pueden solucionar algunas de estas cosas, pero bueno, cada caso pues es un mundo. Aquí lo importante es pensar en accesible y yo lo que pretendo con esta charla es no solamente aplicarlo a los controles de fórmulas, perdón, a los calendarios y a los selectores de fechas, sino que entendáis un poco por dónde van los tiros muchas veces cuando hablamos de accesibilidad.
Las técnicas que os voy a decir son aplicables a un montón de tipos de controles y tipos de contenido, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es conveniente que veáis un poco la lógica detrás de esas técnicas para aplicarlas en un montón de elementos diferentes, en menús, en paneles, en cuadros de diálogo, en un montón de cosas. Luego, los test, bueno, ya habéis oído a Adrián, tiene algunas charlas por ahí súper interesantes y tiene también muchos artículos hablando de testing. Él dice que hay solo entre un 20 y un 50% de las cosas se pueden detectar y bueno, yo diría que si hablamos de criterios de accesibilidad desde el punto de vista normativo de las pautas, el número de criterios que se pueden evaluar de forma automática es 0, ¿vale? Porque básicamente una cosa que no pueden hacer las herramientas automáticas es, por ejemplo, pueden detectar si tú tienes un texto alternativo puesto, un alt, pero lo que no pueden saber es si ese texto se corresponde con la imagen. Para eso hace falta algo más de inteligencia. Pueden detectar si hay una etiqueta en un control, pero no pueden detectar si esa etiqueta es la correcta para ese control. Pueden detectar si has si has marcado el idioma de la página, pero para detectar si ese idioma se corresponde con el resto o sea, con el contenido de la página, tienen que entender la página y ver si la mayor cantidad de contenido está en ese idioma o si es en otro, o si se marcan los cambios de idioma. Bueno, digamos que, a ver, ojo, no estoy diciendo que el testing no es importante, es muy importante, ¿vale? Pero no os fiéis solo del testing a la hora de analizar las páginas, ¿vale? Evidentemente, si tenéis un proceso de testing, vais a mejorar muchísimo. Y luego, bueno, pues eso, usáis un lector de pantalla para comprobar todo eso. Entonces, bueno, y lo único, yo os voy a enseñar aquí cosas del desktop, ¿vale? Y el móvil es otro mundo diferente y, o sea, a ver, no es otro mundo diferente en algunas cosas, pero como estamos hablando del manejo con teclado, en muchos casos, eso en el móvil no se reproduce de la misma forma. Se puede navegar con un teclado, pero no es lo habitual. En el móvil, por ejemplo, se navega con flicks y se navega con una cosa, por ejemplo, en iPhone se navega con una cosa que es el rotor, que me permite variar entre encabezados, entre los distintos tipos de contenidos. Bueno, vamos allá. La agenda de actividades. Vamos a ver, un momentito. Voy a cargar aquí. A ver si me carga. Bueno, esperar un momentín, que ahora me he pasado. Al final. A ver. Uy, este era mi final. Un momento. A ver. Voy al 1. Agenda de actividades. Vamos a ver. Esa la tengo por aquí. Bueno, voy a poneros el lector de pantalla para que lo oigáis. A ver. Confírmame, Sergio, si estás por ahí, que esto se oye. Se oye perfecto, perfecto. Rápido, pero se oye. Le bajamos la velocidad. Bueno, como siempre, los que usamos el lector de pantalla habitualmente lo tenemos otra pastilla, ¿vale? Velocidad 35. Pero velocidad 30. le vamos a Velocidad poner aquí 25. un 25, ¿vale? Y yo creo que con esto ya os vais a enterar. Aplicaciones en ejecución inicio botón. A ver, un momento. Agenda de actividades. Aquí estoy, El ¿no? tiempo. Agenda de actividades. Punto. Agenda de actividades. Vale. Entonces, Encabezado nivel 1. a ver, aquí, lo primero que quiero que veáis, primero voy a hacer una navegación rápida, ¿vale? Para que veáis todo. Y luego me voy a un ficherito de texto que tengo por ahí con lo que quiero resaltar del código. Bueno. Encabezado nivel 1, calendario de actividades. El lector de pantalla funciona con una serie de teclas cuando es en desktop, ¿vale? Cuando estoy navegando, por ejemplo, la H va a los headings, la G va a los gráficos, imágenes, la L va a las listas, la I va a los ítems de lista, la K va a los links, pues, ¿qué más? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son para los distintos niveles de encabezados, la F va a los controles de formulario, la E va directamente a los cuadros de edición, la B a los botones, vale, ¿no? Se pilla el concepto. La cosa es que yo puedo presionar cualquiera de estas teclas y directamente me voy... Principal punto de referencia, agenda de actividades, septiembre de 2021, encabezado, ¿vale? Nivel 2. Acabo de moverme al encabezado de nivel 2, que es la agenda de actividades, ¿vale? Yo aquí lo que he hecho es poner arriba del todo, en la cabecera hay un encabezado de nivel 1, voy a volver hacia atrás con la mayúscula, en este caso mayúsculas H. Título, punto de referencia, calendario de actividades, anterior. Encabezado nivel 1. ¿Vale? Entonces, lo primero es la navegación. Tengo que asegurarme de que el usuario puede llegar fácilmente hasta el calendario.
Entonces con la H me Principal voy punto de aquí, referencia, agenda de actividades, ¿vale? septiembre de Y también puedo ir con la T de las tablas, porque esto sé que es una título tabla, punto de principal punto de referencia, tabla con 7 filas y 7 columnas, septiembre ¿vale? de En este caso le he dado a la T para las tablas. Bueno, yo aquí estoy usando una técnica que es básicamente que el encabezado tiene por un lado, está justo delante de la tabla y por otro lado la tabla tiene un caption que me permite leer también el nombre de la tabla cuando le doy a la T. Bueno, una vez que estoy dentro de la tabla vais a ver que vosotros estáis viendo Lu, Mami, algo así, ¿no? Pero sin embargo yo estoy leyendo lunes, martes, miércoles, martes, jueves, miércoles, jueves, viernes. Eso es porque yo tengo una información ahí oculta que me permite que para el lector de pantalla esté viendo todo y sin embargo la persona que navega normalmente, o sea, la que ve, no va a ver más que las abreviaturas, digamos, en este caso. Bueno, si bajo, enlace 2 de septiembre de 2000, bueno, yo estoy bajando con una combinación de teclas que es con Control Alt y las flechas. Vais a ver que ahora me viernes, puedo enlace 3 de mover. septiembre de 2021, Bueno, cada vez que me muevo de columna, me lee el encabezado de la columna lo primero. jueves, enlace 2 de septiembre de 2021, viernes, enlace 3 de septiembre de ¿Lo 2021, veis, no? Bueno, en este caso son enlaces porque la teoría es que este calendario podría estar para irme a otra página, ¿vale? Y entonces, como lo de arriba son THs, jueves, cada enlace vez 2 que de me septiembre, cambio de celda me lee el encabezado, el jueves, viernes, sábado, tal. miércoles, enlace, martes no disponible, enlace Ahí 31 de veis agosto de que me 2021, dice lunes no disponible, lunes no disponible, eso es porque son celdas en las que he puesto enlaces desactivados, ¿vale? No son disables exactamente, pero básicamente son enlace, enlaces enlace 20 de en septiembre de los que estoy 2000, informando al martes, usuario de enlace que está 21 de desactivado. ¿Veis cómo el foco me sigue? enlace 14 de septiembre, miércoles, enlace 15, ¿Vale? jueves, enlace 16 de septiembre, Y vais a ver que, por ejemplo, miércoles, enlace sesión, enlace 15 de septiembre de en el enlace sesión 22 plenaria, aquí, 22 de septiembre de 2021, veis que me da martes, información miércoles, adicional. Yo he escondido información ahí con unos spans ocultos, con las famosas clases estas del SR-only, ¿vale? Y básicamente puedo tener toda martes, esa miércoles, información enlace para la sesión plenaria persona. Bueno, por cierto, creo que la tabla está un poco descolocada. Eso es porque algo me falló por ahí y dije, mira, se queda así y ya veremos. Debe ser probablemente por los spans y por algunos paddings o alguna cosa de estas. Pero bueno, que eso ya es cuestión del maquetador que vea bien, sobre todo, y sea capaz de maquetar esto sin estas chapuzas mías, ¿vale? Bueno, entonces voy a irme. abrir, A ver, subción, charla 1 de 5, code 2 de 5, código. 2 una temas importantes, Aquí, ultra temas que edición, quiero que veáis. un mundo, navegación, notas en blanco, A ver, HTML, lo en primero, blanco, menor que H2 en mayor los que 4 H2, espacio agenda de activo, menor que span class fijaos igual cómo comillas tengo aquí. SR Uy, guión, espera, voy a desactivaros el lector de pantalla un momento. Aquí. Veis que tengo este SR only para meter una información adicional aquí, que es septiembre de 2021. Entonces, cuando yo navego por encabezados, aquí me está leyendo toda esa información. Me está leyendo agenda de actividades, septiembre de 2021. Después, tengo aquí un párrafo que se llama Area Hidden True, o sea, que tiene ese Area Hidden True para poder leer, o sea, para poder ver SEP 2021, pero que eso no lo lea el lector de pantalla, ¿vale? Con eso hay que tener muchísimo cuidado porque el área hidden oculta las cosas al lector de pantalla, ¿vale? Eso sirve para estos casos donde yo tengo información duplicada visualmente de una forma y al lector de pantalla se le lee de otra, ¿vale? Es decir, al lector de pantalla estoy leyendo el mes completo, pero para la persona que no ve, o sea, perdón, para la persona que ve la abreviatura. Y luego en la tabla, pues tengo también ese caption con el SR-only también, ¿vale? Vosotros no lo estáis viendo ahí, el caption, ¿vale? Pero el usuario del lector de pantalla sí lo recibe. Bueno, la clase SR-only es esta que veis aquí, ¿vale? Como veis, le he puesto algunos important porque a veces esta clase conviene que machaque cualquier cosa, puesto que lo que queremos es que se oculte todo. Entonces, bueno, he puesto un par de ellos, pero lo suyo a lo mejor sería que los tuviera todos, ¿vale? Está el opacity en 0, la position absolute para que se salga del flujo y luego pues el overflow hidden con un height 1 de un píxel para que eso se quede reducido a la mínima expresión. Las celdas de cabecera, lo que os decía de los
de los THs, ¿vale? Son THs y lo que combino son dos cosas, ¿vale? Es, por un lado, el SR-only para la parte que yo quiero que lea el lector de pantalla y el area hidden, que no sé de dónde está por ahí, el area hidden para la parte del LU, ¿vale? Para que no me lea LU y lunes, ¿vale? El LU lo oculto al lector de pantalla y el lunes se lo dejo solo al lector de pantalla. Luego, para los enlaces desactivados, aunque se puede hacer con disabled, aquí lo que quiero que veáis es, a ver, bueno, simplemente el enlace desactivado va a tener ese JavaScript void. El área disabled le informa al lector de pantalla de que ese enlace no está disponible. Y luego, por aquí, tengo la parte oculta que me lee el resto de la fecha, ¿vale? Si os habéis fijado antes cuando navegaba, estaba leyéndome los días, pero también el mes en el que estaba. Más cosas por aquí. Bueno, aquí esto simplemente, bueno, he puesto aquí a pelo el on mouse over y el on focus y todo eso, pero simplemente eso es para que veáis, o sea, para que entendáis el concepto de que cuando yo tengo una fecha, pues por ejemplo, como esa que tenía de esta del 22, ¿vale? Que es la única en la que le he puesto esta chorradita, pues ahí abajo me aparece esa información adicional, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que no solamente aparezca con el on mouse over y el on mouse out desaparezca, sino también que tengáis en cuenta el focus y el blur, ¿vale? Bueno, por aquí, me queda por aquí ver. Bueno, lo cuarto, el hover y focus, pues simplemente ya habéis visto que lo que estoy haciendo es moverme por ahí. Ah, y quiero que veáis este, que es aquí. En el TD, a ver dónde lo tengo, espera. El focus within es una pseudoclase que os sirve en los casos donde queremos, digamos, tener, o sea, por ejemplo, en este caso, si yo le pongo el outline al A, al estar dentro de la celda, a lo mejor ese outline se ve recortado por estar dentro de la celda. Entonces, poniéndoselo al TD, es el TD el que tiene el outline, no es el A, digamos, y ese TD se expande al resto de la tabla. En este caso, por ejemplo, esto otro no lo he puesto, es el Calendar Focus Within, pero eso me serviría para que todo el contenido, desde el título hasta el fondo de la tabla, estaría de ese otro color, ¿vale? Y por último, lo que os decía lo que os decía de las hojas de alto contraste. Voy a cargar una aquí, simplemente, a ver un momentito. Yo tengo aquí puesta una en color alternativo y como veis, aquí la página ha cambiado todo a negro y todo, o sea, ahora es todo blanco sobre negro, pero si yo navego, en principio deberíais seguir viendo al menos el borde, ¿vale? El outline, ¿vale? Bueno, estilo de página básico. Bueno, cierro este y me voy aquí. Esto es un selector de fecha típico. A ver, aquí. Aquí Encabezado voy a enseñaros principal. varias cositas. Fecha de salida 2 puntos. Una, 23/07/2021 ejemplo 2 puntos. 18/07/2021 edición tiene autocompletado seleccionado 23/07/2021. ¿Vale? Y me está diciendo un montón de cosas. Me está diciendo seleccionado, me está diciendo... Numilink, fecha de salida 2 puntos. 23/07/2. Fecha de entrada 2 puntos. En esta otra, Formato 2 fecha puntos. de entrada. Fijaos que vosotros solo estáis viendo salida, entrada y regreso. Creo que son los que le he puesto. ¿Vale? ¿Qué he hecho aquí? Pues lo mismo de antes. Con un SR-only, el fecha de lo estoy ocultando y lo que quiero mostrar visualmente, pues lo pongo ahí. Fecha de regreso ¿vale? 2 puntos. 21-09-2000. Bueno, pues simplemente he puesto distintos tipos de fechas. Fecha Quiero que os fijéis en esta última. Fecha de regreso 2 puntos.
21-09-2021 edición entrada inválida requerido tiene autocompletado selección. ¿Veis que me dice entrada inválida requerido tiene autocompletado? Bueno, lo del autocompletado es cosa más del navegador que otra cosa, pero lo del entrada inválida y requerido, eso sí lo estoy haciendo yo directamente desde el código. Code 2 de charla 1. A ver, un momentito. Ultra edición abrir. Code 2 de 5. Aquí, 2 de 8. 1. Ultra edición. No. Edición. Substitución caps. Ejemplos. Web. Charla 1 de code 2 de 5. 2 elegir 3 2. 1 agenda actividades 1 de 2 elegir fetch 3 validaciones 3 de 3. A ver, ¿dónde está esto? 2 1. 2 elegir fetch. Temas importantes. Aquí. Ultra. Bueno. Un punto. Menor que label arroba por mayor en 8 espacio menor que span class igual comillas sr no hay saldría menor que label por igual. El label con el for menor que por igual comillas por seleccionar 8 es 12 espacio fecha de con el 8 salida 2 4 espacio 8 espacio value igual comillas 23 Uy, espera, que os quito el lector de pantalla que os debe estar mareando un poco. el input que lo tenemos por ahí, ¿vale? Ahí tenemos el ID y bueno, con el valor por defecto, con el tipo y todas esas cosas. En este caso, fijaos que yo tengo, aquí esta parte del ejemplo está metido todo dentro del label, ¿vale? Por eso me lo lee todo. Lo que pasa que en este caso me lo va a leer en este orden, es decir, me va a leer primero la parte del span de arriba, o sea, la parte de arriba, digamos, fecha de salida, luego me va a leer el valor del campo y luego me va a leer el ejemplo. A mí me interesa más que me lea la etiqueta entera primero, con lo cual lo que hago es esto otro. Fijaos, tengo aquí el span que me lee la fecha de no sé qué y aquí yo le he puesto un ID, ¿vale? Aquí me parece que es, ¿vale? Aquí tengo un ID. Y luego, cuando estoy en el input, le meto esto, area labeled by, ¿vale? Y en este caso estoy cogiendo dos IDs diferentes. Uno es ese de ahí arriba y otro es este que tengo debajo, ¿vale? De esta manera, lo que me va a leer es primero esos dos spans, ¿vale? O sea, primero los contenidos de esos dos spans y después es cuando ya me va a leer el contenido del input, ¿vale? O sea, el value del input. Y por último, las etiquetas estas de a ver, aquí los tengo, el area labeled by, bueno, y aquí tengo el area required y area invalid. Esos dos atributos lo que hacen es decirle al lector de pantalla que ese campo es requerido y que además tiene datos no válidos. Eso es lo que me decía antes de requerido datos no válidos, ¿vale? Ojo, estos atributos no modifican absolutamente nada de vuestra programación. Lo único que hacen es informar al lector de pantalla del estado. Obviamente, si lo estáis controlando vosotros desde JavaScript, tenéis que aseguraros de que esta información es correcta. ¿Vale? Si ponéis required en un campo que no lo es, el usuario lo va a poder rellenar y va a poder enviar el formulario sin problemas. Y si no se lo ponéis, el usuario no va a saber por qué no puede rellenar el campo, porque vosotros estáis haciendo la validación igual y eso no funciona, ¿vale? Y el invalid lo mismo, si vosotros ponéis un área inválida en un campo que los datos son correctos, el usuario del lector de pantalla se va a volver loco, ¿vale? Vale, de aquí nada más. Sergio, me cortas cuando quieras, ¿eh? que ya voy fuera, creo. Sí, pero bueno, hasta las 3 tenemos tiempo. Vale, bueno, pues entonces termino con esto y luego os enseño un ejemplito de validación, ¿vale? Vale. Este es mi segundo ejemplo de los selectores de fechas. En este caso, lo que voy a hacer es las fechas de nacimiento de esta que tienen 3 selectores, ¿vale? Estos son selects nada más, con lo cual, a ver, os pongo el lector. Fecha de nacimiento, agrupación, día, cuadro, combinado, guión, contraído. Bueno, fijaos todo lo que me dice. Fecha de nacimiento, agrupación. Fecha de nacimiento, agrupación, día, cuadro, combinado, guión. Cuadro, combinado, guión. ¿Vale? Bueno, todo eso que me está diciendo es... Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, agrupación, es la etiqueta global. Fecha de nacimiento, agrupación, día, cuadro, combinado. Día, cuadro, combinado es la etiqueta individual de este campo concreto y cuadro combinado es el tipo del campo. Yo de esa manera ya sé que es un selector.
Y Fecha de nacimiento, por agrupación, último, día, cuadro, combinado, guión, combinado, contraído. guión contraído, ¿vale? Guión es el valor actual y contraído es pues porque está cerrado, ¿vale? Si yo pulso Alt flecha abajo, Lista guión 1 de 32. ¿vale? Me lo abre 1, 2 de 32. y simplemente, bueno, pues 5 no esto es un seleccionar. selector, Día, no cuadro, tiene más misterio, ¿vale? mes, cuadro, combinado. Este es otro Lista. selector, lo Mes, cuadro, mismo, año, cuadro, combinado. y año cuadro combinado, ¿vale? Aceptar Y botón. aceptar botón, ¿vale? Bueno, pues Y esto, punto. ¿cómo es por dentro? Pues Code 2 ejemplos, webs.code. Code 3, 2, elegir, fechas, 1, agenda, a actividad. ver, 2, aquí, code temas importantes. espera que os quito el lector. Esto, pues, ¿cómo es esto por dentro? Pues lo primero, el field set con su correspondiente legend para la etiqueta global del grupo, ¿vale? Aquí tenemos la fecha de nacimiento, cerramos el legend y bueno, lógicamente aquí después de esto iría el label y todo lo demás, ¿vale? O sea, cada uno de los campos. Por cierto, yo le he puesto esto, ¿vale? Así. Yo lo he hecho así, el label con el input dentro. Por supuesto, también puede ser label barra label y luego el input. O sea, quiero decir, no es necesariamente que el campo tenga que estar dentro de la etiqueta. Lo que pasa que a veces cuando está dentro de la etiqueta es más fácil luego de maquetar. Eso ya es un poco en función de lo que se necesite. Lo importante es, por un lado, esto, el for con el ID del campo y que en el input tengamos el ID con el ID del campo, ¿vale? Eso es lo importante. Esto por un lado y luego si queréis el área labels by igual y aquí ID1, ID2, ID3, ¿vale? Los que sean. Esa sería, digamos, la solución habitual. Luego, tenemos aquí los label ocultos, estos que he ocultado en el caso este. A ver, fijaos, lo que he hecho es básicamente esto, es un label for que el label for el select con el sr only. En este caso sí que he puesto el label fuera. Ahí veis que el label termina aquí. ¿Por qué? Pues porque básicamente si yo oculto el label, oculto todo. O sea, si el select estuviera dentro, estaría ocultándolo todo a la vista, ¿vale? En este caso sí que me interesa que el label esté por fuera y el select esté libre de esa ocultación. Ahí vamos a tener todo. Ah, y aquí he metido el span con área hidden, ¿vale? Para lo que es para esta barra, ¿vale? Que como veréis, creo, yo ahora mismo no lo veo demasiado bien, pero bueno, seguramente vosotros estáis viendo los selects con una barra en medio de cada grupo de selects, ¿vale? Esa barra simplemente al lector de pantalla no le importa demasiado. La he ocultado, tampoco pasaría nada por haberla dejado visible, o sea, al lector de pantalla, ¿eh? O sea, no es una cosa tan grave, pero bueno. Aquí se me acabó esta. Y voy al último ejemplito que tengo aquí. Este es el fracaso total que he intentado hacer. Título. Confírmame, Sergio, el Flecha con calendario se calendario. está viendo, ¿verdad? Ahora mismo. Sí, se ve. Vale, bueno, se está viendo porque lo he puesto yo para que se vea, ¿vale? Porque por algún motivo que no sé muy bien cuál es, me dejó de funcionar lo que me abría el calendario y me lo cerraba, ahora me lo abre y me lo cierra automáticamente. En fin, que eso es echarle algún tiempo más y de momento pues no tenía, así que pues así se ha quedado. Entonces simplemente lo he dejado visible, ¿vale? En la carga, pero en principio esto no debería estar visible, o sea, debería estar oculto. Y ahora en principio vais a ver que se oculta cuando yo entre en el campo de fecha, ¿vale? Porque la idea es principal punto que de fecha de salida, formato 2 puntos. ¿Vale? Al entrar en el campo de fecha, ahora lo estáis oyendo, son las 15 en punto. Me está diciendo esto que son las 3. ¿Lo estáis oyendo, el Sí. lector, Sergio? Bueno, ¿ahora mismo se tendría que oír? Sí. No, pues no se oye nada. A ver, se ha oído lo de las 15 puntos. ¿Y ahora? No se oye. No, me refería ahora.
Fecha de salida. Sí se está oyendo, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Bueno, por cierto, habéis oído unos toques. Elegir fecha. Fecha de salida, Esto formato. es que he entrado en un campo de fecha, ¿vale? Bueno, la idea de esto es la siguiente, lo explico muy rápido cómo debería funcionar, ¿vale? Simplemente, Fecha. yo aquí debería poder escribir la fecha que 1, sea, 1, 1, 11, 2, 1, ¿vale? 212, Si 1, lo he 1. escrito bien. Pero bueno, en caso 11 de guión no 11 querer blanco. escribir, pues Elegir fecha de entonces salida con sí calendario, que botón. debería poder elegir con el calendario. Elegir fecha de salida con fecha En con teoría, calendario. ahí debería aparecer el calendario y debería dejarme en el encabezado que está al principio de esa tabla. Pero por algún motivo me falla aquí algo y no sé muy bien qué es lo que pasa, ¿vale? Pero bueno, la idea aquí es que Fecha con calendario. Título, deberíamos punto de controlar principal, ese foco. A ver, título me voy principal, ahí punto de directamente. Jueves 1 de julio de 2020. Viernes 2 de julio de 2021. Bueno, Botón. por aquí me estoy moviendo por botones. En este caso son botones porque el calendario no me va a llevar a otra URL, con lo cual en realidad como me voy a quedar aquí, lo suyo es que estos sean botones, porque son acciones que se ejecutan en esta página. Y en principio lo suyo Botón sería 16 de julio del sábado, viernes, botón que 23 cuando de yo julio de pulso en un 2021. botón, por ejemplo aquí, Fecha con pues, calendario, abrir paréntesis. lo normal sería que se cerrara el calendario y me mandara el foco al campo de fecha, ¿vale? Que ahora mismo Título, pues, fecha de supongo que no lo salida. habrá hecho, pero lo suyo sería que se quedara aquí, ¿vale? Ramón, lo único que son las 3 ya y hay que dar Sí, paso a ya está. Marta, ¿vale? No, es que ya está, Ah, simplemente vale. es. Y bueno, os enseño ya lo último, que es solamente una cosa para que veáis lo que os decía de la información, ¿vale? Es Link, enlace. Fecha de cuando yo escribo aquí, si yo escribo 2, 3, 23-7, 12, 2, 1, 23, 2, 3, 3, 7, 7, 1, viernes, 23 de julio del 2021. Lo veis ahí, ¿no? Esto tengo una región viva que me informa de cuál es ese cambio. Y bueno, ya está. Simplemente era que vierais esa cosita que os había explicado antes. El ¿vale? tiempo entre torturas por Ramón. Y nada, Abrir. terminado. Simplemente, pues eso, que no me hagáis sufrir y siento haberos hecho sufrir un poco más de la cuenta con esta historia. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Amor, muchas gracias por la charla y bueno, ha gustado. Hay preguntas, lo único que las has ido respondiendo a lo largo supongo. de... Sí, siento haber tardado tanto, lo que pasa es que, bueno, a veces, ya sabes. No pasa nada. Así que nada. Gracias. Gracias, Ramón. De todas formas, bueno, me tenéis en Twitter, o sea que cualquier pregunta tal también me la podéis plantear por ahí si queréis, ¿vale? Venga, hasta luego. Chao, chao.